Muy buen día. Espero, hermano, hermana, te encuentres bien, gozando de las maravillas de Dios. Una vez más, quisiera compartir un devocional de la bendita palabra de Dios para su honra y para su gloria, y espero que también sea de un reto para tu vida espiritual, la cual te encargaría que la recomendaras y recomendaras también este radio de hombres y mujeres de fe, que es para el alcance de almas, pero también para nuestro crecimiento espiritual. Me gustaría compartirte este devocional, Vivamos a la luz de la palabra de Dios. Sí, hermano, así como lo escuchas, vivamos a la luz de la palabra de Dios. Y nuestra lectura bíblica, hermanos, está en ese hermoso salmo que escribió el rey David, Salmos capítulo 1, del verso 1 hasta el verso 3. Le voy a dar lectura. Dice así la bendita palabra de Dios. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Qué tremenda palabra de Dios para nuestros días. La palabra no cambia, hermanos. La palabra es eterna, la palabra permanece para siempre y nos va a ayudar. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre, grande y misericordioso, la honra, como siempre, es para ti, Señor. Te ruego, mi Padre, que nos ayudes a comprender más de tu palabra, pero te doy gracias por tu santísima Biblia, por tu palabra, por los escritos que se fueron compilando para hacer una copia y tener en nuestras manos este privilegio de una copia de tu bendita palabra. Te ruego, mi Padre, que cada vez que la abramos nos ayudes a entenderla y comprenderla, y más amarla, porque es tu palabra, son tus dichos. Y ayúdanos, Señor, a tener contacto todos los días con ella. Si la abrimos, escucharemos tu voz. Así es que te pido, Padre, me ayudes a dar este tema tan especial y que tú, Padre, seas glorificado. Te ruego todo esto en el precioso nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Mis hermanos, quisiera preguntarles una pregunta que posiblemente ya se las han hecho, algún pastor, en alguna predicación, usted mismo se la ha hecho, pero ¿usted tiene una Biblia? ¿Tienes una Biblia en casa? ¿Cuántas Biblias tienes en tu hogar? La tuya, la de tu cónyuge, la de tus hijos. A lo mejor tienes una Biblia especial, pero ¿qué tan importante, hermanos, es tener la palabra de Dios? Hace muchos años, en mi juventud, en la iglesia donde yo acepté al Señor Jesucristo y crecí espiritualmente, llegó un pastor con Biblias antiguas, Biblias que trajeron un impacto a nuestra comunidad. Cuando fuimos a hacer la invitación para este servicio especial, vinieron pastores de otras iglesias. Llegó mucha comunidad que profesaban conocer a Cristo, porque el ver Biblias antiguas era algo que no se podía ver en aquellos tiempos. No teníamos el YouTube, no teníamos las redes sociales. El pastor llegó y nos trajo más de 50 Biblias antiguas y nos dijo la historia de muchas de ellas. Y en verdad que hubo un impacto al hablarnos de cómo llegó la Biblia a nuestras manos, cómo llegó la Biblia al español. Y tomaría mucho tiempo, hermanos, hacer todas las explicaciones, pero me acuerdo al último del mensaje, el 90% de los que estábamos escuchando pasamos al frente para hacer un compromiso. Muchos de la gente que ni conocíamos estaban llorando con lágrimas porque Dios había hablado en su corazón por la palabra de Dios. La palabra de Dios nos transforma, nos ayuda, nos guía. Quisiera, hermano, compartir hoy, en esta mañana o día, cómo podemos vivir a la luz de la palabra de Dios. ¿Cómo podemos vivir
a la luz de la palabra de Dios. Primeramente, para vivir a la luz de la palabra de Dios, tenemos que deleitarnos en la palabra de Dios. Amén. Y la número 2, para vivir a la luz de la palabra de Dios, es que tenemos que ser constantes en la lectura. Y la tercera cosa es cómo podemos vivir a la luz de la palabra de Dios, es teniendo raíces profundas en la palabra. Así que, hermano, pues quisiera que tomara ese tiempo para escuchar. La primera cosa es que tenemos que deleitarnos en la palabra de Dios. Sí, hermano, deleitarnos, así como cuando uno se deleita por una comida, como uno se deleita por algún dulce. Y una de las Biblias que trajo este pastor se llamaba la Biblia del oso, porque la Biblia dice que es más dulce que la miel. Y esa Biblia antigua tiene en su portada un oso con un frasco y él comiendo la miel. Y tiene este hermoso versículo. Pero eso es para deleitarnos. Deleítate en la palabra de Dios, hermano, cada día, cada mañana. No leamos solamente por leer, sino que tenemos que deleitarnos en la palabra de Dios. Cuando algo nos gusta, tratamos de estar buscando aquello que nos gusta. Esperemos de que sea algo espiritual, porque también de igual manera cuando nos gusta el deleite del pecado, mis hermanos, es difícil quitarse muchas veces de esos principios de maldad. Pero hoy quisiera nada más basarme a deleitarnos en la bendita palabra de Dios. Tomar deleite en la palabra de Dios es saber de que la palabra de Dios tiene poder y es poderosa y que nos va a ayudar en nuestra vida. Entonces debemos de deleitarnos en ella. Qué hermoso es comenzar leyendo la Biblia, y cada año muchos se comprometen y dicen: Señor, yo voy a leer la Biblia completamente, y después es difícil, pero hay quienes empiezan la lectura y comienzan a leer y siguen leyendo, y esto es muy importante, hermanos. Tenemos que nutrirnos de la bendita palabra de Dios, por eso tenemos que deleitarnos. Y próximamente, más adelante, también hablaremos de lo que dice Pedro tocante a la leche espiritual no adulterada. Debemos, como niños recién nacidos, desear esa leche. Y mis hermanos, en la naturaleza, Dios dio a la mamá cómo alimentar a ese bebé con leche no adulterada. Hoy en día se le da fórmulas a los niños, y ahí ya viene la leche adulterada, viene la fórmula adulterada. Pero cuando una mamá amamanta a su pequeño, como dice la palabra de Dios, que debemos de desearla, la leche, es cuando llegan ahí los nutrientes que nos ayudan para darnos anticuerpos, para darnos un buen crecimiento, para no ser enfermizos, para estar fuertes, para tener huesos fuertes y sanos y tener buenos dientes, porque eso produce calcio, y esto es natural. Y de la misma manera, cuando uno se deleita en la palabra de Dios, tenemos una fortaleza física muy bien estructurada, y entonces tenemos que leer. Si nosotros nos deleitamos en la palabra de Dios, la palabra nos convierte. Hay una conversión en nosotros, hay algo diferente. Dice la Biblia que nos convierte y nos hace sabios. El Salmo 19:7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Qué interesante es deleitarnos en la palabra de Dios. Si nos deleitamos profundamente en la palabra, nuestro corazón será alegre, estaremos alegres, y la palabra de Dios se deleitará más en nosotros. Y cuando nos deleitamos más y más, la palabra alumbrará nuestros ojos, se abrirán nuestros ojos para ver cosas espirituales, porque dice Salmos 19:8: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Qué interesante lo que es la palabra de Dios. ¿Cuántos cristianos andan con los ojos cerrados, chocando por todos lados, con un corazón amargado y triste, cuando la palabra de Dios nos puede dar el gozo del corazón y puede abrirnos para alumbrar nuestros ojos? Y tenemos que siempre deleitarnos en la palabra del Señor, hermanos. El Salmo 37:4 nos dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Mi hermano, cada vez que nos deleitamos en la palabra del Señor, cada vez que nos deleitamos
en el nombre de Dios, mis hermanos, Dios concederá peticiones que hay en nuestro corazón. ¿Qué quisieras tú que Dios te contestara? ¿Cuál oración quisieras que Dios te contestara? Pues mi hermano, ten contacto con el Señor cada día deleitándote en la palabra de Dios. Número 2, mi hermano, ¿cómo podemos vivir a la luz de la palabra de Dios? Número 2 es ser constantes en la lectura. Para empezar algo, muchas veces es fácil. Lo difícil es ser constante. Lo difícil es continuar. ¿Cuántos no hemos empezado a hacer un ejercicio, salir a correr? Empezamos a correr bien y después nos cansamos. Después ya no queremos ir porque es fatigoso, porque es una fatiga, porque nos duelen las piernas. Pero es que debemos de ser constantes. ¿Cuántos no comienzan un trabajo con ánimo, reparando alguna cosa, pero se queda media? ¿Por qué? Porque no somos constantes. Dios bendice la constancia de un cristiano. De esa manera debemos de ser constantes en la palabra de Dios. Dice 2 de Corintios 36:15. Segunda de Crónicas 36:15. Vuelvo a repetir, hermanos, 2 de Crónicas 36:15. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Dios mandó constantemente palabra. De igual manera nosotros debemos de ser constantes en la palabra. ¿Para qué? Para que haya bendición en nuestra vida, para que encontremos la misericordia de Dios y Él nos ayude. También, hermanos, nos dice 1 de Corintios 15:58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Mis hermanos, si nosotros leemos la palabra de Dios, seremos constantes en el ministerio, seremos constantes en nuestra vida espiritual, seremos constantes hablándole a la gente del Señor Jesucristo. La Biblia nos va a impulsar a hablar a otros más del Evangelio, a otros de la palabra de Dios y aún alcanzarlos a otros para Cristo. Qué tan importante, mis hermanos, es leer la palabra de Dios. Y número 3, mis hermanos, es que tenemos que tener raíces profundas en la palabra. Raíces profundas en la palabra. Recuerda, hermano, que nuestro tema es ¿cómo podemos vivir a la luz de la palabra de Dios? Pues, mis hermanos, teniendo raíces profundas en la palabra. Dice la Biblia aquí, hermanos, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Mis hermanos, todo árbol con raíces profundas es un árbol fuerte, es un árbol que aunque vengan vientos, no cae porque tiene raíces profundas. Un cristiano conocedor de la palabra de Dios, dice la Biblia que será como la palmera, y a la palmera le vienen las tormentas y se dobla, pero no cae porque tiene raíces profundas. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Esa es la agua de vida, es el agua espiritual. La palabra de Dios es agua que va a sustentar nuestras raíces, que nos va a dar vida para que podamos ser fuertes en la palabra de Dios. Para tener raíces profundas tenemos que estar ocupados en la lectura. El apóstol Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 4, versículo 13, en 1 Timoteo, dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Era una preocupación de Pablo hacia Timoteo para que Timoteo no pudiera entender muchas cosas de la palabra de Dios, pero le dice, para que puedas entender, tienes que ocuparte en la lectura. Tienes que estar conociendo la palabra de Dios, porque van a venir muchos falsos que van a querer hacer caer de tu creencia, de la doctrina, pero tienes que ser constante en la lectura. Para tener, hermanos, raíces profundas, tenemos que ser capaces y estar preparados para toda buena obra. Ser capaces. La palabra de Dios nos dice que si nosotros tenemos raíces profundas, entonces seremos capaces de estar preparados para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia,
Versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Qué bendición, hermanos. Necesitamos llevar a cabo siempre la palabra de Dios. Para tener raíces profundas, hace falta gozarnos en la palabra, leer la palabra y seguir siempre en la palabra de Dios. Hermano, yo te animo para que puedas tú deleitarte, ser constante y tener raíces profundas. Tenemos que vivir a la luz de la palabra del Señor. Y termino con esto, mis hermanos. Si vivimos a la luz de la palabra de Dios, nuestra vida será próspera. ¿Cuántos no queremos prosperar? Todos queremos prosperar económicamente, pero la Biblia nos habla de una prosperidad espiritual, porque dice el versículo 3, la última parte, y todo lo que hace prosperará. ¡Qué gran bendición! Todo lo que hace prosperará. Esta es promesa del Señor. Y nuestro Dios le dice a Josué, allá en el capítulo 1, versículo 8, Josué 1:8 dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Próximamente, no sé qué día, pero también traeré un devocional tocante a este tremendo versículo que me ha ayudado en mi vida espiritual, y yo sé que a muchos de ustedes también. Mis hermanos, vamos a orar. Nuevamente, Padre Celestial, te agradezco por este reto que nos das de deleitarnos en tu palabra, de ser constantes y darnos esas fuerzas para que tengamos constancia y no caer, para que podamos tener raíces profundas en tu conocimiento y en tu palabra. Gracias, Padre, por esta gran oportunidad que nos das de escuchar tu palabra. Te pido, mi Padre, que nos ayudes en este reto y que nos dé las fuerzas para seguir adelante. Te lo pido en nombre de Cristo. Amén. Hermanos, Dios les bendiga ricamente en este día. Amén.